La historia de hoy se remonta a 1941. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, sus pilotos se enfrentaron a cazas como el Mitsubishi Zero y el Focke-Wulf 190, aeronaves ligeras, extremadamente ágiles y letales en combate cerrado. En ese contexto, las dogfights no eran la excepción, eran la regla. La maniobrabilidad lo era todo. El P-51 Mustang ayudó a equilibrar la balanza, pero incluso antes de que terminara el conflicto, una nueva tecnología comenzaba a cambiarlo todo: la propulsión a reacción. Los primeros cazas a reacción ofrecían más velocidad, pero no necesariamente mejor rendimiento en combate. Muchos diseños seguían arrastrando conceptos de los aviones a pistón, como las alas rectas. Fue recién con el estudio de tecnología alemana que surgió una solución clave: el ala en flecha. A fines de 1950, en la Guerra de Corea, el infame MiG-15 conmocionó a Occidente con su rendimiento superior. Los cazas estadounidenses de alas rectas, como el Republic F-84 Thunderjet o el Lockheed P-80 Shooting Star, no podían competir. La respuesta llegó con el F-86 Sabre, que logró que las fuerzas de Occidente recuperaran el dominio aéreo en la guerra. Pero mientras los aviones seguían evolucionando, la forma de combatir también lo hacía. Para inicios de los años 60, la doctrina había cambiado por completo. El combate aéreo ya no giraba en torno a la maniobrabilidad, sino a la tecnología. La idea era simple: detectar al enemigo a larga distancia, disparar misiles y destruirlo antes de siquiera verlo. En ese nuevo escenario, las dogfights parecían cosa del pasado. El papel del avión de combate se redujo al de una plataforma de misiles. La aeronave tendría que volar alto y rápido, pero la agilidad ya no era una preocupación. Obviamente, la mejor arma para este escenario no eran las ametralladoras, sino misiles, los cuales estaban desarrollándose a pasos agigantados. Esta era la nueva doctrina del combate aéreo, y la mayoría de los altos mandos en Estados Unidos estaban convencidos de que era el camino correcto. Y entonces llegó Vietnam. En 1965, Estados Unidos estaba completamente involucrado en la guerra de Vietnam. Si bien sus cazabombarderos, como el F-105 Thunder Chief, el F-100 Super Sabre y el F-4 Phantom eran efectivos al destruir objetivos en tierra, estaban lejos de ser los más ágiles. Cuando los MiG-17 y 21 aparecieron en escena, se volvió a repetir lo de la guerra de Corea. Los misiles no siempre funcionaban como se esperaba, las distancias se acortaban y la maniobrabilidad volvía a ser decisiva. El resultado fue contundente. La teoría había fallado. Estados Unidos había perdido algo esencial y ahora necesitaba recuperarlo. A finales de los años 60, Estados Unidos buscaba recuperar la maniobrabilidad perdida en Vietnam. La respuesta inicial fueron cazas avanzados, pero también costosos. La Marina apostó por el gran Grumman F-14 Tomcat, mientras que la Fuerza Aérea adoptó el McDonnell Douglas F-15. Eran potentes, sí, pero había un problema: no podían producirse en las cantidades necesarias, y ahí apareció una idea diferente. Un pequeño grupo de analistas y pilotos, conocidos como la Fighter Mafia, proponía algo radical: un caza más ligero, más ágil y mucho más barato. Durante años fueron ignorados, hasta que la realidad les dio la razón. En 1972, el Pentágono lanzó el programa LWF, abreviatura de Lightweight Fighter. 5 fabricantes de aeronaves se presentaron a la contienda: Boeing, General Dynamics, Northrop, Lockheed y Vought. Estas últimas dos abandonaron rápidamente la carrera. Al principio, el modelo de Boeing era el favorito, pero al final, el modelo 401-16B de General Dynamics y el modelo P600 de Northrop pasaron a la ronda final.
Ambos fabricantes recibieron fondos para plasmar sus diseños en prototipos reales. De esta forma, el avión de General Dynamics recibió la designación YF-16 y el de Northrop YF-17. En 1973, el primer YF-16 salió de la fábrica de ensamblaje. A principios de 1974, el prototipo fue entregado a la base aérea de Edwards para comenzar sus vuelos de prueba. El primer vuelo estaba programado para el 2 de febrero. El 20 de enero de 1974, el YF-16 estaba realizando unas pasadas de alta velocidad en tierra cuando el avión comenzó a perder estabilidad. El ala rozó la pista y en ese instante el piloto tomó una decisión crítica. Al ver que la aeronave estaba a punto de salirse de la pista, empujó el acelerador y despegó la aeronave. Por suerte, todo terminó bien y 6 minutos después el avión aterrizó. Así que ese fue el vuelo inaugural, no planeado, del que se suponía sería el caza principal de la mayor superpotencia del mundo. Aunque no fue el comienzo deseado, el primer vuelo oficial se llevó a cabo en la fecha prevista. El 5 de febrero, el YF-16 rompió la barrera del sonido, Mach 1, por primera vez. Poco después, se unió a las pruebas el segundo prototipo. El 9 de junio, el avión de Northrop, el YF-17, realizó su primer vuelo. Por increíble que parezca, justo cuando se aprobó el programa LWF, la Marina declaró que el F-14 era demasiado complejo y costoso de operar. En esencia, necesitaban otra aeronave más ligera como complemento y, de paso, que reemplace algunas aeronaves viejas que estaban en la cubierta de los portaaviones. Uno hasta diría que la Marina le tenía envidia a la Fuerza Aérea. Ya que la USAF tendría 2 aviones nuevos, ¿por qué nosotros solo nos tenemos que conformar con el F-14? Para evitar entrar en otro nuevo y costoso programa, el Pentágono le permitió a la Marina formar parte del programa LWF de la Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, del otro lado del océano, algunos aliados de la OTAN, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, tocaron la puerta del Pentágono mostrando interés en participar del programa LWF. Sus fuerzas aéreas necesitaban nuevos aviones. Los F-104 Starfighter eran veloces y elegantes, pero anticuados. Era hora de una renovación. Esta fue una noticia más que bienvenida. Los países interesados podrían apoyar el proyecto financieramente y, mejor aún, comprar una buena cantidad de ellos. Para hacer la producción más fluida, estos países exigieron que se estableciera una producción bajo licencia en sus instalaciones, así que más fuentes de trabajo para todos. Como resultado, el programa LWF pasó a llamarse Air Combat Fighter, abreviado ACF. Volviendo a Estados Unidos, en 1975, la Fuerza Aérea nombró al YF-16 de General Dynamics como el ganador de la contienda. Era más maniobrable y contaba con la ventaja difícil de ignorar de contar con un solo motor, y encima, este era el Pratt & Whitney F-100, el mismo que el F-15. Claramente, esto reducía costes de mantenimiento. Por su parte, la Marina, que seguía de cerca el programa, prefirió las prestaciones del YF-17, que pasaría a ser el FA-18 Hornet, así que todos contentos. Previo a pasar a la producción en serie, el YF-16 recibió ligeras modificaciones a su estructura y se le agregó todo el equipo necesario. El avión pasó a ser un 25% más pesado. En 1978 comenzaron a volar los primeros ya designados F-16 variante A. También se crearon variantes de entrenamiento con 2 asientos designados F-16B. En octubre de 1980, el F-16 entró oficialmente en servicio con el Escuadrón de Caza Táctico 34
y el ala de caza táctico 388 en Utah. Fue en ese momento cuando el caza recibió su apodo oficial, Fighting Falcon, aunque los pilotos lo solían apodar Viper, por su similitud con la cabeza de la serpiente del mismo nombre. El F-16 es un caza de combate supersónico multirol de cuarta generación. Tiene una longitud de 15 metros, casi 10 metros de punta a punta de ala y una altura de 4,9 metros. El peso máximo de despegue era de 19.180 kilos. Esto incluye el combustible, que permite un radio de acción de 300 millas náuticas o más de 550 kilómetros, dependiendo del tipo de emisión. El alcance en ferry es de 4.200 kilómetros con depósitos de combustible externos. Obviamente, estaba la opción de reabastecimiento en vuelo. La capacidad de armamento era muy variada. El F-16 era capaz de portar misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder de corto alcance, misiles AIM-7 Sparrow de medio alcance, misiles antibuque, misiles aire-tierra, bombas guiadas o de caída libre. Claramente, no se puede ingresar a una dogfight sin un buen y confiable cañón. En este caso, el M61 Vulcan de 20 milímetros, el cual se encontraba bien escondido para generar menor resistencia. El cañón rotaba 16 veces por segundo, disparando 100 balas por segundo. Es decir, que las 511 rondas que podía almacenar las podía descargar en tan solo 5 segundos. El principal objetivo del programa LWF era la maniobrabilidad. Uno pensaría que lo mejor era crear una aeronave que sea lo más estable posible, pero este no era el caso. Para que una aeronave sea ágil, había que lograr que fuera inestable. Así es, el F-16 fue diseñado intencionalmente con estabilidad estática negativa. El F-16 incorporaba un ala delta recortada, la cual se integraba suavemente al fuselaje. Poseía mecanismos hipersustentadores muy avanzados, slats automáticos, flaperones y alerones tradicionales para el control del eje longitudinal y stabilator para un gran control del eje transversal. Todas estas superficies eran controladas por un sistema fly-by-wire, en el que los comandos del piloto eran enviados electrónicamente a las superficies de control. El tren de aterrizaje era del tipo triciclo y bastante robusto aunque no parezca. Para no alterar el flujo de aire al motor, el tren de nariz se retraía dentro de la toma de aire, hablando de la cual, la toma de aire del F-16 era fija, no como en el F-14 o el F-15. Aún así, era única. Estaba diseñada específicamente para maniobras extremas y de alto ángulo de ataque, en las cuales el motor siempre recibiría un flujo de aire uniforme. El F-16 fue de las primeras aeronaves en poder realizar maniobras de hasta 9 Gs, sin duda una bestialidad, aunque la comodidad de la tripulación no es la mayor prioridad a la hora de crear una aeronave militar. En este caso, se le prestó mayor atención. La mayoría de los F-16 eran monoplazas, es decir, un único piloto. Para aumentar la tolerancia de fuerza G, el asiento estaba inclinado 30 grados. Los primeros F-16 tenían instrumentos analógicos, pero en versiones posteriores se ha ido actualizando. En lugar de una palanca central, el F-16 incorporaba sidestick en el lado derecho y el acelerador en el lado izquierdo. Esto dejaba el panel central completamente despejado. Para asistir al piloto, muchos de los controles clave estaban al alcance de los dedos. De esta forma, el piloto tendría siempre una mano en el comando y la otra en el acelerador, como se enseña desde la primera hora de vuelo. Una característica clave de la cabina del F-16 es su excepcional campo de visión. La cúpula de una sola pieza proporciona una visibilidad panorámica de 360 grados
y un ángulo de visión hacia abajo de 40 grados, así que el objetivo nunca va a poder esconderse detrás de un marco de cúpula. Obviamente, el asiento es eyectable y el clásico HUD, Head-Up Display, está siempre presente. Inicialmente, los ojos electrónicos del F-16, o mejor dicho, su radar, era el Westinghouse AN/APG-66. Estaba situado en el radomo de nariz. Con el desarrollo de las variantes, los radares también evolucionaron. Los F-16E y F portaban el Northrop Grumman AN/APG-80. Por último, el más moderno F-16B lleva el AN/APG-83. A pesar de las actualizaciones, el F-16 siempre conservó la filosofía de ser fácil y barato de mantener a comparación de otras aeronaves. La producción también es sencilla, pues no se empleaban tantos materiales compuestos como en el F-35. De hecho, el 80% de la estructura es de aluminio, bien tradicional. A final de cuentas, la capacidad de adaptación del F-16 a distintos escenarios lo dejaron bien establecido como un caza polivalente, en vez de simplemente ser un caza para dogfights. Una gran parte de la clave del éxito del F-16 fue su disposición de un solo motor. Como ya mencionamos antes, la planta motriz consistía de un Pratt & Whitney F100 con capacidad de postcombustión para mayor empuje. Años después, se actualizó al General Electric F110 de mayor empuje y fiabilidad. A fin de poder instalar este motor, se tuvo que agrandar la toma de aire. La versión de mayor empuje de este motor puede alcanzar los 145 kN. Gracias a este único motor, el F-16 podía alcanzar una velocidad máxima ligeramente superior a Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido, aunque casi nunca era necesario volar tan rápido. El techo de vuelo era de 50.000 pies o 15 kilómetros, el cual podía alcanzar en menos de 2 minutos. Su increíble relación peso-potencia, superior a 1, le permitían ascensos verticales. Las variantes F-16E y F pueden contar con depósitos de combustible conformados que, a mi parecer, arruinan su belleza. El desarrollo de modificaciones fue más allá de las de serie. Fueron varias, pero mencionaremos algunas. El F-16 Vista vuela para la NASA como plataforma para diversas pruebas. El F-16 XL, creado en la década de los 80, integraba un ala delta completa, es decir, no tenía estabilizadores horizontales. Su fuselaje era más largo. El avión participó en la contienda para un caza de ataque polivalente, pero perdió frente al F-15 Strike Eagle. También se pensó una versión para la Marina, el F-16N. Sin embargo, este nunca llegó a las cubiertas de los portaaviones. Reconociendo la gran agilidad del F-16, los Thunderbirds cuentan con él para sus demostraciones. Todas las características que mencionamos convirtieron al F-16 en el caza de cuarta generación más popular y vendido. Al día de la fecha, se fabricaron más de 4.600 ejemplares que vuelan en más de 25 fuerzas aéreas en todo el mundo y no tiene intenciones de retirarse pronto. El F-16 nació como un programa audaz impulsado por una minoría para una filosofía de combate que se consideraba anticuada. Entrando en servicio en 1978, hace casi 50 años, este simple caza logró sobrevivir la prueba del tiempo. En Estados Unidos, la producción del F-16 está disminuyendo. Su nuevo sucesor es el Lockheed F-35 Lightning II. El F-16 participó en la mayoría de las operaciones militares de las últimas décadas. En un cielo cada vez más dominado por nuevas tecnologías, el F-16 sigue ahí, vigente, confiable y listo para cumplir su misión.